ya, porque tenemos todavía el avance de temas y tenemos el tema número 3, la empresa y la planificación estratégica, y tenemos exposición. Vamos a ver los temas y ya luego empezamos con las diferentes exposiciones, ¿ya? Bien, ya esperamos tiempito estimado para poder empezar, porque si no, no vamos a terminar y nos vamos a quedar más tiempo, ¿ya? Además tenemos que avanzar para el examen, para hacer un caso de estudio y luego hacer el examen, ¿no? Bien, entonces tenemos la unidad, la unidad número 3 es empresa, empresario y emprendimientos, que vamos a ir viendo. Ya vimos en el tema número 1, ya estábamos hablando acerca de la empresa, ¿sí? Hablábamos de que crean productos para satisfacer necesidades, y en esta ocasión tenemos un ejemplo, una de las empresas que es líder del mercado, SBN. En esta ocasión elegí esta empresa porque a pesar de la pandemia y las dificultades y amenazas que tiene en el entorno, a pesar de la disminución de las ventas, decidieron lanzar un nuevo producto al mercado, ¿no? Ustedes bien saben que tiene una diversificación de productos, vende un producto que es el competidor directo de Coca-Cola, como es Pepsi, vende energizantes, vende diferentes tipos de cerveza, líneas que ha comprado, vende agua y obviamente tiene el mercado copado de un producto que, si bien ha disminuido las ventas, sigue teniendo el posicionamiento con un 94% en el mercado, según estudios. Es una de las empresas también, según Merco, es una de las mejores empresas en responsabilidad, según la reputación que tiene esta empresa, de responsabilidad social empresarial. Bien, entonces, cuando hablamos de la empresa decimos que es una organización y dice dura más o menos larga, ¿no? Una duración de más o menos larga. Nosotros no podemos saber cuál es el ciclo de vida que pueden tener las empresas. Si bien hay un ciclo, si bien existe un ciclo, pero no sabemos cuánto es la duración que va a tener la empresa. Existen empresas que inician con una idea, están en el mercado, son empresas jóvenes, pero luego las empresas también empiezan a quebrar. Depende de la situación, depende de las competencias que tienen los empresarios en las empresas, ¿no? Para poder aprovechar oportunidades y poder minimizar ese abanico que existen de amenazas, ¿no? De acuerdo al análisis que se realiza. Para ello también el objetivo, toda empresa tiene un objetivo y lo vemos en planificación estratégica, ¿no? El objetivo obviamente es el beneficio que deben tener como empresa, obviamente para satisfacer su producto, con un producto al mercado, es a satisfacer las necesidades de los consumidores, ¿sí? Con el producto en el mercado. Algo muy importante también, las empresas están bajo la dirección de ¿quién? Están bajo la dirección de y la responsabilidad de un empresario. Hoy en esta oportunidad vamos a ver cuál es la diferencia entre un gerente general, entre un empresario, entre un emprendedor. Eh, Siempre nosotros pensamos que tienen las mismas cualidades, tienen la misma capacidad, pero no es así. Es más, tienen diferentes direcciones. En el caso del empresario, ella es aquella persona que direcciona y tiene la responsabilidad
para poder generar, ¿no?, el conjunto de bienes, es decir, la creación y la producción de bienes y servicios, ¿no? ¿Para qué? Para satisfacer las necesidades, esas necesidades que surgen en el mercado, que actualmente, la empresa primero analiza, investiga cuáles son las necesidades y luego produce un producto, ¿no? Este puede ser un servicio para satisfacer esas necesidades. A cambio de eso, tiene un precio, un producto tiene un precio y dentro de ese precio nosotros cubrimos costos y por ende tenemos utilidades y esas utilidades son las que gana la empresa. Existen características desde una perspectiva económica, pero también desde el punto de vista jurídico. Desde la perspectiva económica, la empresa se caracteriza como una entidad autónoma, ¿sí?, que produce bienes y servicios. Integra diferentes medios productivos, las personas, el trabajo humano y los elementos materiales, ¿sí? Bajo la dirección de quién decíamos, del empresario. En este caso, del gerente general dentro de la empresa o del empresario. Desde el punto de vista jurídico, el concepto bien, quería saber por qué había. Ya, sigamos. Desde el punto de vista jurídico, ya no decimos que es una entidad autónoma, más al contrario, decimos que el concepto de empresa no está claramente establecido. ¿Por qué? ¿No? Porque dice, debiéndose llegar al mismo de forma indirecta, ¿a través de qué? De la noción. En este caso, es muy importante, desde el punto de vista, es muy importante el empresario para poder direccionar a la empresa. En el caso desde el punto de vista económico, no es solamente el empresario lo direcciona. Pero sin embargo, existe una sinergia entre los elementos materiales y el trabajo humano, que vienen a ser el nivel operativo, ¿sí?, los diferentes jefes de departamento y obviamente la alta gerencia, ¿no?, en este caso. Por ejemplo, cuando hablamos del empresario o cuando hablamos de la alta gerencia, luego les voy a dar el ejemplo de CBN, estoy tomando el ejemplo de CBN. En CBN existe la junta de accionistas, luego tiene el directorio, luego viene el gerente general, luego son alrededor de 10 departamentos, ustedes pueden ver la información a través de la memoria, vienen alrededor de 10 departamentos, departamento de logística, gerente de logística, gerente de comercialización, gerente de venta, gerente financiero, viene el gerente de talento humano, ¿sí? Y son alrededor de 10 gerentes que tiene la organización, ¿no? Pero está compuesta su estructura orgánica de la siguiente manera. El empresario, que decíamos que es la persona que direcciona a la organización, sí, esta persona es física o jurídica, de forma habitual, ejercita un nombre propio de la actividad productiva dirigida a quienes, al mercado, ¿no?, aquel que realiza una actividad empresarial. Ya decíamos que dirige. ¿Qué es lo que dirige? Obviamente, que se cumpla el proceso administrativo. ¿Cuáles son los elementos de la empresa? Dentro de los principales están el grupo humano, es decir, el grupo de personas, los bienes económicos y la misma organización. Dentro del grupo humano tenemos a quienes, los propietarios de capital o socios, los administradores o directivos, los trabajadores o empleados. Y eso lo podemos ver nosotros fácilmente en diferentes tipos de organigrama. Busquen ustedes el organigrama de CBN y van a ver con exactitud que existe. Como les decía, los socios, los directorios, ¿sí?, el directorio, el gerente general, y cada uno, obviamente, el nivel más bajo, los operativos, ¿no?, y los diferentes gerentes de departamentalización. Los bienes económicos, ¿sí? Estamos hablando de diferentes tipos de bienes económicos, como ser duraderos y no duraderos, ¿no?, que debe tener la empresa. En este caso, hablamos de el financiamiento que debe tener. Va a ser aporte de los socios,
va a ser aporte de terceras personas, ¿no? Y la organización en sí, que aparece como el conjunto de relaciones de autoridad. Necesitan autoridad en cada uno de los niveles, la coordinación y especialmente la comunicación. Nosotros lo vemos esto en el proceso administrativo. Vemos el tema de comunicación, específicamente cuáles serán los medios de comunicación en el proceso administrativo en direccionamiento. La coordinación lo vemos en organización, ¿sí? Y el nivel de autoridad también lo vemos en direccionamiento. En este caso, lo vemos en dirección o en la ejecución del proyecto del proceso administrativo. En sí, dentro de todos los elementos de la empresa, tenemos a quienes, los trabajadores internos, los accionistas, los competidores también, organismos públicos que pueden tener la empresa y no solo para la empresa. Estos no solamente nos afectan a nosotros de manera directa, sino que también les afecta a las otras empresas que están en el medio. Los clientes, que son los que nos compran habitualmente, ¿sí? Los proveedores, influye la dirección que tienen a través del empresario y obviamente la tecnología que utiliza, ¿no? Esos son los principales elementos que tiene la empresa. Luego aquí podemos ver nosotros la clasificación de las distintas empresas. Lo más importante que ustedes pueden, aquí solamente estoy viendo como nombre. Ustedes los libros que tienen van a poder evidenciar que existe una clasificación y una explicación más amplia. Pero ¿qué es lo más importante al momento que ustedes tengan que estudiar? ¿Sí? Estudien, por ejemplo, los tipos según diferentes, por ejemplo, según el tamaño, según el sector, según el capital, según el ámbito de actuación y otros más. ¿Sí? Según el tamaño tenemos microempresas, que también está dividido en dos, las pequeñas, las medianas y también tenemos las grandes empresas. Según su actividad, existen las empresas primarias, secundarias y terciarias. Según la propiedad de capital, existen empresas privadas, públicas y mixtas, ¿sí? Y según el ámbito, tenemos también locales, nacionales, multinacionales. Las empresas mixtas también se pueden evidenciar cuando se realizan proyectos en mejora para la sociedad en su conjunto. Ahí es cuando hay una fusión entre empresas públicas y privadas. Esta es la clasificación o los tipos de empresas que existen, ¿sí? Sectores económicos, según los sectores económicos, extractivos de servicios comerciales, agropecuarios e industriales. Si nosotros empezamos a analizar, ¿sí? ¿Qué tipo, si estamos con la CBN, qué tipo de sector económico según su clasificación tiene? No vamos a decir que es comercial porque no solamente se encarga de la compra y venta del producto, sino también son las que toman la materia prima para convertirlo en un producto, ¿sí? Son industriales. Según el tamaño, existen empresas, por ejemplo, grandes, medianas y pequeñas. Pero también estas pequeñas empresas, existen las micro y existen las familiares, ¿no? Si empezamos también con el ejemplo de la CBN, podemos evidenciar que existen más de 100 trabajadores o 100 empleados dentro de la organización, ¿sí? Y por eso decimos que es una gran empresa. Según el origen del capital, existen empresas que son públicas, privadas y mixtas, ¿sí? En este caso esta empresa es una empresa privada, ¿no? Luego también tenemos la explotación y conformación de su capital, ¿sí? ¿De dónde está conformado el capital para ejecutar, en este caso, todas las actividades de producción? Multinacionales, grupos económicos nacionales o locales, ¿sí? Luego tenemos el pago de impuestos. Según el pago de impuestos podemos determinar qué tipo de empresas son. Son personas naturales, ¿sí? Son sucesiones de líquidos, son régimen simplificado y son grandes contribuyentes. Si seguimos con el ejemplo, podemos decir entonces que son grandes contribuyentes, ¿no? Y en régimen simplificado, para quienes no recuerdan, por ejemplo, podemos hablar de una fundación, ¿sí? Podemos hablar de una librería. Actualmente es más complicado el tema de los regímenes simplificados porque existen varios sectores que antes, ¿sí? Varios negocios que antes tenían, perdón,
existen varios negocios que antes tenían este régimen simplificado, ¿no? Las florerías también tenían el régimen simplificado, no emitían una factura ni tampoco declaraban sus impuestos, ¿sí? Según la función social, existen empresas con ánimos de lucro, de trabajos asociados, sin ánimos de lucro para prestar un servicio, que lo hemos visto mucho en tiempos de pandemias, como ser aquellas que sin fines de lucro también podemos ver empresas como el Banco de Alimentos, ¿no? El Banco de Alimentos también, la economía solidaria, ¿sí? Que fue la que se realizó en tiempos de pandemia, de forma jurídica, sociedades de hecho y sector cooperativas también. Una de las cooperativas, por ejemplo, que ustedes pueden, como ejemplo, pueden tener es la de los servicios básicos, ¿no? CREE, por ejemplo. Según los números de propietarios, tenemos empresas individuales, unipersonales, de sociedades. Así que eso es un resumen de cuál es la clasificación de las empresas. A ustedes no le van a decir qué tipos, por ejemplo, en un examen, qué tipo, ¿no?, de clasificación existen. No me las toditas, no. Usted le va a decir qué tipo de empresa, ¿no?, qué clasificación, según todas, ¿no?, todos los tipos que usted conoce, tiene la empresa en estudio. Y ustedes cuando hacen un caso, primero leen el caso, que el día de mañana lo van a hacer conmigo, vamos a hacer un caso conmigo para que luego ustedes el día viernes realicen su examen, ¿ya? Obviamente con todo lo que hemos avanzado, porque vamos a avanzar hasta planificación estratégica, que sería el primer paso del proceso administrativo. En un examen, usted tiene que retener la información que ha tenido. Primeramente, me da el nombre de un caso. Me mostró, por ejemplo, toda la información, que yo les voy a mostrar un caso de CBN. ¿Ya? Ustedes van a leer toda la información, ¿sí? Absolutamente toda, responden a sus preguntas, luego cierran el caso, terminan, pero en las preguntas que ustedes van a tener teóricas, a ustedes les van a hacer estas preguntas, obviamente, según el caso, ¿sí? Y si en el caso yo no lo leí muy bien o no respondí muchas preguntas, tampoco a veces voy a tener la opción de poder responder a todas las preguntas teóricas. Por eso es que para ello yo tengo que conocer qué es lo que está pasando actualmente, ¿sí? Con la empresa, porque ahí ya es cuando me relacionan según el contexto. Según el contexto, entonces, CBN, podemos decir que es una empresa grande, que tiene más de 100 empleados, que es una empresa privada, ¿sí? Que obviamente por ejemplo, en el pago de impuestos podemos decir que es una gran contribuyente, podemos decir también que esta empresa ha sido heredada, ¿no? Ha sido heredada a la familia Fernández, por ejemplo, ya no tiene el 100% de las acciones mínimas, pero sí siguen teniendo. O sea, a ustedes lo que van a hacer entonces, de acuerdo a esa teoría, poner en práctica. Eso es lo que ustedes le van a preguntar, ¿no? Entonces ustedes tienen que recordar, es una empresa grande, ¿sí? Y si hablamos de la función social, ¿tiene ánimos de lucro? Sí, percibe ganancias, ¿sí? Percibes ganancias. Entonces, lo que yo voy a hacer entonces es poner en práctica. Pero si a mí no me pregunta teoría, entonces no lo voy a decir. Directamente yo voy a clasificar. Eso es lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? En alguna ocasión puede que le pregunte la teoría, sí, puede ser. Ahora vamos a ver lo que es el gerente, ¿sí? Y vamos a ver cuáles son esas características del gerente. El gerente es el encargado de dirigir. ¿Qué dirige? Todas las actividades que ayudan a la empresa. ¿Para qué? Para alcanzar las metas, ¿ya? Una de las diferencias que existe entre el gerente, entre el empresario y el emprendedor, vamos a ir viendo qué es lo que me dice para luego ir captando cuáles son las diferencias. El gerente es el que utiliza eficientemente, dice, ¿qué? Todos los recursos para obtener el máximo beneficio. Ustedes saben que la empresa, el máximo beneficio tiene que transformarse en qué? En la liquidez que tiene la empresa, ¿sí? Luego también dice que comparte con los colaboradores los objetivos. ¿Quiénes son los colaboradores? Son los otros gerentes de departamentos que existen. ¿Para qué? Para lograr esa meta.
¿sí? Y finalmente dice que el gerente, ¿no?, debe ser aquella persona que existe para ejecutar el objetivo. O sea, tenemos planeación, un objetivo. En organización decíamos que teníamos la estructura, la designación de las tareas, ¿sí? En integración captamos, desarrollamos, capacitamos y motivamos, ¿no? En dirección ejecutamos. Y en control, controlamos las desviaciones, ¿sí? Controlamos que se lleve a cabo y se cumplan los objetivos. Pues el gerente es aquel, ¿sí?, que ejecuta para que se logre ese objetivo, ¿no? Obviamente, con la carta estratégica es una sinergia dentro de la carta estratégica de la misión. Si ustedes se dan cuenta, el gerente es una persona que guía, que direcciona para lograr el objetivo de la empresa, ¿sí? ¿Cuáles son entonces esas competencias del gerente? Tienen que tener un pensamiento crítico, comunicación, creatividad, autocontrol, iniciativa, intuición, capacidad de planificar, ¿sí?, capacidad de negociación, el trabajo en equipo, y debe ser un buen líder. El empresario. ¿Quién es el empresario? El empresario puede ser cualquier persona que tiene un sueño. ¿Y por qué no me decía eso del gerente? Porque el gerente trabaja para la organización. Porque el empresario es aquella persona que tiene la pasión o el deseo de mejorar. El empresario tiene una empresa, es el propietario de la empresa. O sea, ahí hay una diferencia, ¿ya? O sea, empresario, gerente y emprendedor no es lo mismo, ¿sí? Esta persona física o jurídica, ¿no?, este empresario, muchas veces, y ahí hay una característica que lo diferencia entre el emprendedor. El empresario sí o sí, ¿sí?, es un profesional, ¿sí?, que combina que los recursos de capital o la habilidad para conseguir estos recursos, ¿sí?, y el trabajo para lograr el objetivo de la creación de productos, de bienes, ¿no?, de producir bienes y servicios. Obviamente para obtener un beneficio, ¿sí? Este empresario tiene la característica, ¿sí?, tiene la característica ¿de qué? De hacer cosas nuevas, haciéndose responsable por los resultados. Volvemos, cuando toma una decisión, quien se hace responsable es el empresario, es dueño de la empresa. Por último, ¿quién es el emprendedor? En muchas ocasiones, ¿sí?, en muchas ocasiones el emprendedor no es un profesional, ¿sí? El emprendedor es este individuo que es capaz ¿de qué? De acometer un proyecto rechazado por la mayoría. O sea, él piensa, ¿sí? Él tiene una ilusión, él tiene una idea, el emprendedor, ¿sí? Organiza y opera uno o varios negocios. Es decir, tiene varios emprendimientos muchas veces, ¿no?, pero a diferencia del empresario, esta persona no tiene constituida una empresa. Si ustedes se dan cuenta, la mayoría de los emprendedores que están registrados en CADEPIA, ¿sí?, no emiten factura y siempre están incentivando y promocionando que se consuma lo hecho en Bolivia. ¿Sí? Siempre. Porque mayormente son productos, los emprendedores crean estos productos al 100% boliviano. ¿Sí? Asumen el riesgo, lo pierden todo también con su emprendimiento, ¿no?, porque ellos no tienen muchas veces financiamiento. Yo les pregunto a ustedes, ¿conocen algún crédito, alguna política económica direccionada para los emprendedores? Lo que vemos sí es capacitaciones, normalmente, para los emprendedores. Actualmente sí podríamos decir que ya se está pensando en eso, ¿sí? Se está pensando de poder ayudar porque la mayor parte de la población tiene emprendimiento, ¿sí? Esta persona tiene grandes ilusiones, tiene la alegría y la creatividad, tiene la confianza en sí mismo porque asume el 100% del riesgo, ¿sí? Y trabaja para que crezca su emprendimiento.
esta persona tiene una gran necesidad de la realización personal. Porque tengo yo, en este caso, tengo yo un emprendimiento. No sé si ustedes, por ejemplo, un ejemplo, en el año 2019, ¿no? Según los emprendimientos que existían en Bolivia, ganó uno de los profesionales en auditoría, ¿no? De los profesionales en auditoría participaron a nivel nacional el representante de Santa Cruz con su proyecto que era, su emprendimiento que era galletas de lombrices, lombrices negras de Asia, que se llamaban, las lombrices negras de Asia, ¿no? Entonces, imagínense, ese es un emprendimiento y eso se estaba comercializando. Obviamente que ellos producen, tienen, obviamente asumen el riesgo, producen, y cuando es conocido en el mercado, todo el esfuerzo en marketing que ellos van generando para luego recién constituirse en una empresa. O sea, ustedes van a ver siempre los emprendimientos que todavía, es más, no tienen un logotipo, ¿no? A diferencia de la empresa. No tienen, por ejemplo, un diseño, ¿no? No tiene, por ejemplo, ni siquiera está registrado en Fundempresa. Es más, ni siquiera está patentado el producto. ¿Sí? Porque están iniciando. Es una persona, puede ser en varias, ¿no? En cambio, cuando hablamos de una empresa ya está totalmente constituida. Y obviamente el gerente trabaja también en una empresa totalmente constituida. Las competencias del emprendedor que son similares a las de un empresario, porque puede empezar usted como un emprendedor y obviamente ese emprendimiento se constituye legalmente en una empresa. Tiene que utilizar la investigación, si existe el producto o no, para ver si es 100% innovador. Usted aprovecha las oportunidades que existen en el mercado. Deben tener una visión global, deben saber comunicarse, deben tener la capacidad de negociación, deben ser líderes, deben fomentar el espíritu del equipo, siempre trabajan en equipo, y deben saber gestionar. Estas serían algunas de las competencias. Ustedes pueden buscar miles, pueden encontrar otros libros donde pueden describir otras competencias que tenga un emprendedor, ¿sí? Pueden ustedes ver la información en Cadepia, ingresen a Cadepia, que tienen un canal actualmente en donde invitan a todos los emprendedores pequeños, lo pueden ver en la Camebol, la Cámara de Mujeres Empresarias y Emprendedoras también, las diferencias ahí, porque les da apoyo para que luego estas mujeres conviertan este pequeño emprendimiento en una grande empresa. Eso era con respecto al tema de empresa, empresario y emprendimiento. Para luego ver la primera parte del proceso administrativo, ¿ya? Yo sé que ustedes ya lo han leído, nosotros con los temas vamos a tener que correr en verlos todos los temas porque tenemos que centrarnos a aplicar estos temas en los casos, ¿sí? Aquí tenemos la planificación estratégica, aquí hablamos de la planeación, primer paso del proceso administrativo, ¿sí? ¿Qué es lo que determinamos aquí? El objetivo. ¿Qué queremos lograr? ¿Sí? Eso es lo que determinamos. El empresario, ¿sí? Es aquella persona, ¿no?, que realiza este proceso administrativo. El gerente general dirige para lograr este objetivo, ¿sí? Este objetivo obviamente tiene cursos de acción y los cursos de acción nos encaminan, en este caso, a la estrategia que se debe seguir. ¿Cuál es la mejor estrategia para lograr eso? ¿Sí? Además me dice que se debe realizar una investigación. Debemos analizar, ¿sí?, el entorno para poder decidir. ¿Y para qué? Para prever el futuro y anticiparnos a los hechos. Nos anticipamos a los hechos cuando vemos una oportunidad en el mercado, ¿sí? Existen diferentes tipos de planes y esto es una pregunta muy sencilla, pero que siempre me la realizan, ¿no? Y de manera teórica siempre les van a preguntar, ¿qué tipo de decisiones? Así ustedes lo van a escuchar. Y de verdad la van a seguir escuchando las grabaciones cuando ustedes tengan que responder y cuando terminen su examen, por ejemplo, se van a acordar de mí. ¿Qué tipo de decisiones se toman? ¿Sí? ¿Qué tipo de decisiones se toman
en los niveles estratégicos, ¿sí? A través de los planes estratégicos, ¿no? ¿Y qué tipo de decisiones se toman? En los niveles operativos. Y para ello, yo tengo que reconocer de que el plan estratégico es la parte superior, ¿sí? Es lo que no se puede cambiar de la noche a la mañana. Es decir, por ejemplo, el fundador crea la misión de la empresa, ¿no? ¿Quiénes lo crean? ¿Lo crea una sola persona o lo pueden crear todos? ¿Sí? Para ellos puede haber un directorio para poder crear la misión de la empresa, ¿no? Estos planes estratégicos se dan a largo plazo. Yo no puedo cambiar la misión y la visión, y ese es un ejemplo de qué decisiones debemos tomar. Yo no puedo cambiar los objetivos de la empresa de la noche a la mañana. Por eso dice que estas decisiones o estos planes son de quiénes, de gerentes o de niveles altos o de gerentes medios. En otras palabras, ¿quiénes? El directorio, la junta de accionistas, el gerente general, los gerentes de departamento o los jefes de departamento. ¿Sí? Las decisiones que se tomen en alta gerencia obviamente van a afectar a las actividades del nivel operativo. ¿Sí? Son simples y genéricas. Luego los planes operativos, aquí estamos hablando de qué? Ya no de un objetivo general de la empresa. Estamos hablando de colocar, de poner en práctica esa misión y esa visión y esos objetivos generales. Aquí hablamos de objetivos específicos. Aquí hablamos de que se puede cambiar. Por eso nos dicen que es a corto plazo. Y que solamente solo afecta a las áreas o los departamentos que tiene la organización. Y se establecen con más detalle. Yo puedo hablar, por ejemplo, de qué. Puedo hablar de aumentar la flota de vehículos en una empresa, ¿no? Y obviamente voy a hablar solamente de qué, del área o de la gerencia de logística. Yo puedo hablar de que disminuyamos en un 30% las cuentas por cobrar, ¿sí? Y le va a afectar directamente a qué, al área o el departamento o al gerente de finanzas, ¿sí? A través de una planificación estratégica tenemos nosotros las metas, es decir, los fines, los objetivos a largo plazo, ¿sí? Pero ¿para qué? O sea, ¿para qué tenemos una planificación? No es nada menos que una ventaja, para generar una ventaja competitiva. Les voy a dar un ejemplo. Tenemos fortaleza y tenemos debilidades. En una empresa su fortaleza puede ser la capacidad, la capacitación constante con los trabajadores. En una empresa una debilidad puede ser los costos de los productos son muy altos. Pero ¿cómo se convierte en ese análisis, de acuerdo a ese análisis, a ese diagnóstico que hice dentro de la organización, dentro del análisis interno de la empresa? ¿Cómo lo puedo convertir en una ventaja competitiva? Lo convierto como, obviamente, a través de ese diagnóstico, voy a convertirlo en una ventaja cuando mi empresa produce a menores costos los productos. ¿Sí? A menores costos. Eso como resultado me va a dar economías de escala. Esa es una ventaja competitiva. Es decir, que lo negativo que tiene mi empresa, una vez que yo hago un análisis, lo tengo que convertir en positivo. A mayores, ¿sí?, variables o aspectos positivos que tiene mi empresa, significa que yo voy a tener